Hola, ¿qué tal? Es un gusto de nuevo estar aquí con todos ustedes en Cine Parchados. En esta ocasión les compartiré mi opinión, sin spoiler, acerca de la más reciente película animada de Pixar, Intensamente 2. Así que espero que me acompañen hasta el final del video y sin más, comencemos. En esta oportunidad quiero empezar por compartirles la sinopsis de la película, que nos dice lo siguiente. Riley entra en la adolescencia y el cuartel general sufre una repentina reforma para hacerle espacio a algo totalmente inesperado. Nuevas emociones. Así que alegría, tristeza, ira, miedo y desagrado, que según dicen llevan mucho tiempo dirigiendo una operación exitosa, no están seguros de cómo sentirse cuando aparecen ansiedad, aburrimiento, vergüenza y envidia. Antes de continuar, me gustaría conocer cuál de todas las emociones de esta nueva película es tu favorita. Así que déjamelo saber abajo en la caja de comentarios. Ahora bien, en cuanto a los puntos más destacados de esta producción, les puedo decir que son cada uno de los personajes, los cuales están muy bien equilibrados. Esto se debe al manejo y tratamiento que le dieron a cada uno de ellos, determinando a su vez tanto el valor como la importancia que deben tener. Por otra parte, me gustó que la película se centrara en contar una historia sencilla y no se complicara abarcando demasiados temas. En este caso, su desarrollo se enfoca más en una de las tantas experiencias por la que debe pasar y enfrentar Riley, a través de esta nueva etapa de la pubertad, mientras logra conocerse a sí misma. Por lo tanto, me parece acertado el enfoque que le dieron a la historia, porque a veces menos es más. Además, que esto ayuda a que los personajes de las emociones estén bien definidos y equilibrados, a su vez que logran mostrarnos muchos más matices de cada uno de ellos, haciendo que de alguna manera tengan una mayor profundidad y relevancia en torno al comportamiento y nuevas experiencias que vive el personaje de Riley. De allí que su guión sea también destacable, ya que logra desarrollar y abordar de una forma seria situaciones y sentimientos implícitos que pueden experimentar las personas, a su vez que lo hacen de una forma entretenida y simple, para que los más pequeños de igual manera la puedan disfrutar. Y es que a través de los diálogos que tiene la película podemos lograr conectar con esos conflictos y emociones que se encuentran a flor de piel, y los cuales experimenta Riley. Además de cómo estos cambios de igual manera afectan a cada uno de los personajes de las emociones, tanto a las antiguas como a las nuevas, por lo que es de reconocer que el guión es por un lado maduro como fácil de entender. De allí que junto a los demás elementos que componen esta producción, logre cautivar tanto a niños, jóvenes y adultos. Por otra parte, la animación me parece que está muy bien realizada. Es una película que permite que logres identificarte sin importar la edad que tengas, porque sencillamente nos narra una historia por la que cualquier ser humano debe pasar en algún momento de su vida. Por lo tanto, esta es una producción que ofrece entretenimiento y diversión, mientras se enmarca un viaje de autoconocimiento, sumado a todos los contrastes emocionales que estos cambios implican, por lo que es fácil que logres empatizar con todo aquello que Intensamente 2 quiere contar. Ahora, en cuanto a su duración, me parece que es adecuada, además de que maneja un ritmo constante, y si bien en general se puede decir que es una película que logra cumplir con lo que propone y que está bien ejecutada, de igual manera hay que reconocer que esta producción cuenta con un punto flojo, el cual se nota bastante, y es que se fueron por la fácil y la segura, es decir, la forma en cómo se construye la narración de esta nueva historia. Se siente como un calco a la forma en cómo se estructuró la primera parte, sintiéndose por momentos como un déjà vu. Sumado a esto, al menos por mi parte, siento que también le faltó una música que realmente destacara y que acompañara de mejor manera la historia. Por lo demás, es una película que logra cumplir con lo que propone y que sin duda te hace reflexionar. Esto debido al mensaje que busca transmitir, dejando al espectador con esa sensación de familiaridad. Por lo tanto, a Intensamente 2 le doy una puntuación de 7 sobre 10. Por último, si este video fue de tu agrado, te agradecería si le das me gusta para que pueda llegar a más personas. También, si deseas, puedes suscribirte, activar las notificaciones y compartir para que no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. Y sin más, hasta la próxima. Chao.